Bueno, yo soy Marlon Juárez Gándara del 202 de software. A continuación les voy a mostrar cómo está compuesto el disco duro mecánicamente. El disco duro está compuesto por varios discos o platos apilados, distantes de una carcasa impermeable al aire y al polvo. El disco duro se compone de las siguientes piezas: son platos, un eje, un cabezal de escritura y lectura, un impulsor de la cabeza que se refiere al motor, y el chasis, que es la carcasa en donde se sostiene todo esto. Platos, también llamados discos. Estos discos están elaborados de aluminio o vidrio, recubiertos en su superficie por un material ferromagnético, apilados alrededor de un eje que gira gracias a un motor a una velocidad muy rápida. El diámetro de estos platos oscila entre los 5 centímetros y los 13 centímetros. Cabezal de lectura y escritura. Es la parte del disco duro que lee y escribe los datos del disco. La mayoría de los discos duros incluyen una cabeza de lectura-escritura a cada lado del plato o disco, pero hay algunos discos de alto desempeño que tienen dos o más cabezas sobre cada superficie, esto de manera que cada cabeza atiende a la mitad del disco, reduciendo la distancia de desplazamiento radial. Impulsor del cabezal, o sea motor. Es un motor que mueve los cabezales sobre el disco hasta llegar a la pista adecuada, donde esperan que los sectores correspondientes giren bajo ellos para ejecutar de efectiva manera la lectura y escritura. Cabezas, pistas y sectores. En el primer círculo que se muestra en la pantalla es toda la cara del disco duro, toda la cara. Los discos duros se componen de varias caras. El segundo círculo nos muestra las pistas de estas caras, que las pistas es la superficie de un disco, está dividida en unos elementos llamados pistas concéntricas, donde se almacena la información. Las pistas están numeradas desde la parte exterior, comenzando por el 0. Las cabezas se mueven entre la pista o la pista más interna. El tercer círculo son los sectores. Las pistas están divididas en sectores. El número de sectores es variable. Un sector es la unidad básica de almacenamiento de los datos de los discos duros. Los discos duros almacenan datos en pedazos gruesos llamados sectores. La mayoría de los discos duros usan sectores de 512 bytes cada uno. Este dibujo muestra cómo está compuesto un cilindro, que es la parte punteada en donde muestran las flechas de las pistas múltiples. Un cilindro es el conjunto de pistas concéntricas de cada cara de cada plato, los cuales están situadas unas encima de la otra. Lo que logra esto es que la cabeza no tiene que moverse para poder acceder a las diferentes pistas de un mismo cilindro. Dado que las cabezas de lectura y escritura están alineadas unas con otras, la controladora del disco duro puede escribir en todas las pistas del cilindro sin mover el rotor. Cada pista está formada por uno o más clúster. A continuación les voy a mostrar cómo se calcula el total de sectores de un disco duro. Como lo muestra en la fórmula, el número de sectores es igual al número de horas por el número de pistas por el número de sectores. Supongamos un ejemplo: el disco duro ST33221A de Seagate tiene las siguientes especificaciones: 6253 cilindros, 16 cabezas y 63 sectores, lo cual se multiplica, que son el número de cilindros, que son 6253, por 16, que son el número de cabezas, por 63, que son el número de sectores, el cual da un resultado de 6.303.024 sectores. Para saber el número en gigabytes que tiene este disco duro, se multiplica el número de sectores por 512 bytes, que es el número estándar que contiene cada sector.
el cual da un resultado final de 3 GB. Esto es todo, muchas gracias.